Bienvenidos, bienvenidos mis queridos amigos y amigas de Tauro. ¿Cómo están el día de hoy? Vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Te voy a invitar a que te suscribas al canal y que le des a la campanita para que no te pierdas las notificaciones de un próximo video. También te voy a invitar a conocer mi nuevo curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Vemos herramientas que te van a ayudar a convertirte en la mejor versión de ti mismo, de ti misma, y también viene con una tremenda guía de trabajo. Puedes ver un poco más de qué se trata en mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video, y también estoy sorteando uno de estos cursos durante esta semana, y para participar solamente debes suscribirte al canal, darle el botón de me gusta y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganar este sorteo, ¿ok? Recuerda que esta lectura puede o no resonar contigo. Si es que no lo hace, te invito a ver tu signo lunar o tu signo ascendente. Puede ser una lectura espejo y toma lo que resuena y el resto déjalo ir, mis queridos amigos y amigas de Tauro. Vamos a ver si es que esta conexión es conveniente para ti y quédate hasta el final porque vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti, ¿ok? ¿Qué vemos en la energía de tu persona especial? Primero tenemos un 7 de bastos al reverso. Es como que esta persona tiene falta de confianza principalmente. Siento que con respecto a algo en particular se está dando por vencido o por vencida porque siente que tiene falta de dirección. Entonces lo que le está pidiendo la vida en este momento es en trabajar en su propia autonomía, en sentirse bien consigo mismo, en trabajar en su propia abundancia. Siento que tiene como la visión un poco sesgada y como que está luchando un poco en este momento. O sea, puede ser que esto sea que tenga que ver contigo o no, pero lo vamos a ir viendo un poco más en la lectura. Ahora, lo que sí quiere esta persona es dejar esto atrás. Quiere dejar estos procesos difíciles de desempoderamiento principalmente, y enfocarse en ir un paso más allá en su vida. Está visualizando su futuro, está dejando los impedimentos atrás, está buscando expandirse y definitivamente está buscando crecer. Queremos saber si es que esa dirección a la que está mirando esta persona especial tiene que ver contigo o va a ir hacia ti, ¿vale? Ahora, Tauro, tu energía, un poco de confusión con este 7 de copas. Esto también nos indica, hay que tomar una decisión, hay que elegir algo en particular y ojalá que tomemos la decisión que significa más amor propio. Puede ser que también el comportamiento de esta persona nos confunda. Sin embargo, me encanta esta energía, la reina de espadas. Vienes a cortar esa energía y con determinación decides cuál es el paso siguiente a tomar en tu vida y sabes lo que quieres, y posiblemente lo que quieres es la unión con esta persona, construir algo sólido para ti también, una vida familiar positiva y de celebración. Para eso necesitas dejar algo atrás que posiblemente tenga que ver con esa confusión o aspectos dolorosos, hasta incluso para algunos de ustedes, pocos de ustedes, resuena con dejar una conexión atrás que no te sirve para tu crecimiento personal y poder caminar hacia una nueva oferta de amor. Ok, el resultado de esta lectura, Rey de Copas al reverso. Hay alguien acá que está poniendo su cabeza por sobre sus emociones. Me gustaría saber un poco más de qué se trata. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber de qué se trata este Rey de Copas al reverso. Ok. Ok, ya. Déjeme decir ok por un rato y luego seguimos con la lectura, ok, porque esto me está llamando la atención. Bien, vamos.
Esta persona pone la mente por sobre el corazón. Siento que está pasando particularmente por un momento difícil en las que necesita conectarse con su auténtico y verdadero ser. Esta persona necesita hacer alguna especie de búsqueda espiritual, necesita claridad acerca de qué es lo que vale la pena luchar en su vida y lo está encontrando. Entonces en este minuto están en un momento de impas, ¿vale? Pero hay bonita proyección acá. Esto tiene que ver, este 2 de bastos, ¿ok? Y nos sale nuevamente, ¿no? Lo vimos acá. Es como que llega un momento con claridad que esta persona se decide hacia dónde mirar, hacia dónde realmente entregar su energía. Como por aquí, por ejemplo, con este caballero de copas y este 2 de bastos, siento que tu persona está tomando alguna decisión en particular, está planeando también ir hacia ti. Ambas de estas energías se mueven un poco lento, pero me da la impresión de que va para allá, ¿vale? Ahora, interesante, interesantísimo, tenemos una reina de espadas y un rey de espadas. Y se están mirando. Y se están mirando, pareja poderosa. Acá posiblemente hay una conversación importante que esta persona quiere tener contigo acerca de estos planes que tiene para construir. Esta persona busca expandirse, busca tener otros planes, nuevos horizontes. Y siento que sí van contigo. Vamos a ver un poquitito más. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber ¿cuáles son los sentimientos de la persona de Tauro hacia Tauro? ¿Cuáles son los sentimientos de la persona de Tauro hacia Tauro? Tenemos un 3 de copas. Esta persona quiere celebrar contigo. Quiere pasarlo bien contigo. Quiere disfrutar contigo. Especialmente si es que han tenido discusiones. Quiere celebrar contigo. Quiere soltar esa energía. Y con este paje de bastos... es como si se estuviera volviendo a levantar, tener el coraje para seguir adelante. Me habla mucho de exploración, seguir creciendo. Exploración también puede ser que tenga que ver con seguir conociéndose de forma más profunda. Tenemos la carta del mundo, este es un gran sí, es una maravillosa carta para tener. También se conecta con la autenticidad, ir a la distancia también por ustedes. Mira, 2 de copas, esta persona siente la energía de almas gemelas. ¿Qué es lo que le juega en contra? Sus propias inseguridades con este caballero de bastos al reverso. Esta es una persona que pudo haber sido inconsistente contigo anteriormente, ¿vale? Que pudo no haberse comprometido de una forma completa, pero ahora con esta claridad que tiene, posiblemente sí está planeando tener más solidez contigo, ¿vale? Vamos a mirar algunas cartas oráculo. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber ¿qué más necesitamos saber o entender acerca de esta conexión? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esto? Dice, llamando a tu alma gemela. Tus rezos, tus afirmaciones y visualizaciones los ayudan a juntarse. ¿Vale la pena esperar por esta persona? Hay niños envueltos en esta conexión. Si es que no son niños físicos, tiene que ver con el niño interior, ¿no? El miedo al abandono, esa inconsistencia también, ¿no? Pero ¿qué te dicen, Tauro? Mantente optimista acerca de tu vida amorosa, porque eso no solamente va a traer esta alma gemela hacia ti, sino que te va a ayudar a traer un romance más profundo en tu vida. Me gustaría ver algunos mensajes de esta persona especial hacia ti. Ok. Te amo y te odio, pero no puedo vivir sin tu amor. Por eso está bajando ahí la resistencia a esta persona, ¿no? Quiero darte la mejor versión de mí mismo. Tienes un alma hermosa. ¿Cómo quisiera decirte cómo me siento? Tienes que dejarme ir porque estoy envuelto en otra relación. Pero vienen mensajes reveladores acerca de esta relación. Necesito mi espacio. No volverá a pasar. Una más. Y lo siento tanto. Ok. ¿Por qué nos hacen esto en esta lectura? Vimos que hay alguien acá que tiene que dejar algo atrás, ¿no? Otra relación no necesariamente significa otra relación con otra persona, sino que también puede significar una relación problemática consigo mismo o con su niño interior o con su trabajo, por ejemplo. ¿Qué es lo que siento que nos pide
esta lectura, yo sé que el proceso de manifestación ocurre de forma extraña, ¿no? Tenemos que desear algo, pero al mismo tiempo permitir que fluya la energía, soltarlo. Y siento que esto es lo que esta persona necesita ahora, necesita un espacio para también tomar y llegar a esa claridad, porque quiere decirte cómo se siente y quiere hablar contigo, mensajes reveladores acerca de esta relación. No quiere que se vuelva a repetir la inconsistencia que ha tenido anteriormente, pero lamentablemente algunas personas comprenden lo que tuvieron cuando lo perdieron. Entonces, aquello que tú estás decidiendo cortar, ¿vale? Y te estás decidiendo posiblemente alejar un poco, va a ser muy beneficioso también para la conexión, para que esta persona pueda llegar a sus propias conclusiones y darse cuenta de dónde realmente quiere estar. Pero claro, necesitas espacio para redescubrir estos planes, esta estabilidad, porque por lo menos lo que ahora estamos viendo fueron las primeras cartas que nos están mostrando, ¿no? Fueron las únicas que estaban dadas vueltas cuando tiramos las cartas. Entonces esta persona está pasando por esa incertidumbre, está pasando por esa necesidad de estar sostenido por sí mismo, ¿no? Individualmente, y necesita bajar la resistencia. Para eso necesita un espacio. Pero acá nos dice, parece que vale la pena esperar por esto. Nos dice acá, te amo y te odio, pero no puedo vivir sin ti. Esta persona es muy inconsistente también. Ahora, ojo, esto es lo que pasa con esta persona especial. Ahora necesitamos ver, cariños, si es que esta conexión es conveniente para nosotros o qué nos recomiendan los guías espirituales en este sentido, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si es que esta conexión es conveniente para nuestros amigos y amigas de Tauro. ¿Es conveniente esta conexión? Es una oportunidad, ¿ok? Dentro de los próximos meses, es poco probable, ¿ok? En el futuro próximo, un sí, bien, ¿ok? Espera y gana más información. Siento que para algunos de ustedes hay una nueva oportunidad de amor dentro de los próximos meses, sea con esta persona o con otra, pero dentro del futuro próximo esto se está develando de la forma en la que estuvimos hablando anteriormente, ¿no? Sí me llama la atención del poco probable, y por eso quizás que tenemos que soltar nuestra energía con respecto a esta persona. ¿Qué te quiero decir? Cuando nosotros estamos queriendo manifestar algo, si estamos con la energía de preocupación, estamos en la energía de la falta. Y si es que estamos en la energía de la falta, estamos vibrando en la energía de la falta, y falta atraemos. Entonces tienes que sentirte bien contigo mismo, soltar esa energía de preocupación y permitir también que las cosas se desarrollen. Creo que más adelante puede haber un sí con esta persona, porque nos están hablando de esperar. O sea, los tiempos divinos también tienen que actuar en esto. Te piden ganar más información, y esto significa estudiar si es que eres tú quien está tomando las mejores decisiones para su vida acá. ¿Estamos eligiendo desde el amor propio o desde dónde en particular? ¿Bien? Intensa lectura. Vamos a ver algunas iniciales que nos pueden ayudar en esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son las iniciales que nos pueden ayudar hoy? Tenemos una O, una T, puede ser nombre, apellido, otra O y una X. No hay muchas iniciales, así que si ninguna de estas resuena contigo, o puede ser un nombre que contenga una X, una T, una O varias O, por ejemplo. Así como Horacio. No significa que la lectura no sea para ti, ¿ok? Vamos a ver algunos números también. Ok, tenemos un 0, un 2, un 3 y un 5. El número 23 puede resonar contigo también. 52, por ejemplo, puede ser tu edad. 32. Siento que hay algo con el 25, 23, el día 20 también puede resonar contigo. 20 del 5 puede ser la fecha de nacimiento de alguien. 3 del 5, 2 del 5, por ejemplo. El día 30 puede estar pasando algo significativo en sus vidas también. Pueden tomar estos números como les resuenen. Son el 0, el 2, el 3 y el 5. Los pueden mezclar
cómo resuenen con ustedes también. Y vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Aries, un Cáncer, un Libra o un Acuario. Si es que nada de esto resuena contigo, no significa que la lectura, si resuena contigo, no sea para ti, ¿ok? Está un poco compleja esta lectura porque siento que está todo en tus manos realmente, que la decisión sea tuya principalmente. Tauro, esta persona siento que eventualmente va a venir hacia ti, ahora necesita su espacio, pero sí quiere ir un paso más allá contigo más adelante. Si es que se logra conectar con ese auténtico ser, podrían llegar a ser una pareja poderosa, pero sabemos también que no nos podemos fiar de los potenciales, sino que de lo que actualmente o realmente está pasando, porque por más que pueda haber potencial en una persona, o uno diga, uy, esta persona puede tener un potencial maravilloso, si es que no lo está demostrando, o no lo está llevando a cabo, nos estamos quedando como esperando a que suceda algo que quizá no va a suceder, porque esta persona puede elegir vivir bajo su potencial o no. Y esa es decisión de cada uno también. Espero que ese mensaje se entienda para que lo necesite escuchar el día de hoy. Y entonces siento que la decisión ojalá que sea tuya y que elijamos por sobre todas las cosas o a partir del amor propio, ¿vale? Vamos a ver ahora cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Tauro hacia Tauro. Tenemos la carta de la carroza al reverso. Por eso la energía está un poco detenida. Yo siento que esta persona necesita procesar la información y reconocer auténticamente qué es lo que quiere sin la influencia externa de nada, ¿vale? Así como uno también lo necesita hacer a veces, ¿ok? As de bastos, 5 de espadas, 8 de bastos al reverso, la carta de la fuerza, 10 de pentáculos y el 6 de pentáculos. Sí, es como que después de un viaje interno, ¿no? Porque la carroza, la acción está estancada. Después de este proceso interno donde tu persona va trabajando en su ego, se necesita en esta conexión algún periodo de estancamiento, lamentablemente, para que se dé cuenta esta persona o nosotros mismos también cómo estamos jugando este juego, entre comillas, ¿no? Estoy jugando un juego donde ambos estamos ganando. Bueno, el amor no es un juego, pero a veces jugamos el juego donde yo tengo que ganar y el otro tiene que perder, y este son mecanismos de autosabotaje y finalmente ambos perdemos en esta conexión. Entonces tu persona tiene que reentender todo lo que necesita en su vida para poder venir hacia ti, porque acción sí va a tomar, acción va a tomar, y quiere esta vida maravillosa contigo. Tenemos un 10 de pentáculos acá. Esta persona quiere volver acá a entregar, a ser recíproco contigo, pero necesita hacer ese trabajo interno. Ahora, si es que tú lo quieres aceptar de vuelta, ya otra historia, Tauro, ¿ok? Esos serían los mensajes que tengo hoy para ti. Vamos a darte un poco de consejo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué consejo le podemos dar a Tauro hoy? Tenemos: da un paso a la vez, disfruta cada paso del proceso, toma el espacio que necesites para sanar, y lo que no viene desde el amor es porque viene desde el ego, el miedo, las inseguridades, todas las emociones o sensaciones o creencias limitantes que vienen desde el espectro de negativo, o sea, las que no se sienten muy bien, vienen desde el ego y se pueden trabajar desde un proceso de sanación, de reconocimiento de las creencias limitantes y de las emociones que no nos sirven para nuestro crecimiento personal. De esto también hablamos en el curso de autoconocimiento y desarrollo personal, que está buenísimo, lo puedes estar trabajando desde ahí. Así que si te gustaría participar en el sorteo de uno de estos cursos, no te olvides de suscribirte al canal, darle un me gusta y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganarlo.
pero si te gustaría adquirirlo, está con un 15% de descuento hasta mediados de noviembre. Es una gran oportunidad, el curso está tremendo. Puedes encontrar toda la información que necesitas en mi sitio web, que está acá abajito en la descripción de este video. Esos serían los mensajes que tengo hoy para ti, mis queridos amigos y amigas de Tauro, y nos vemos pronto en una nueva lectura. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.